piensas de la gente que tiene problemas de dinero? Hoy en día hay opiniones muy polémicas al respecto. Por ejemplo, hay una idea más o menos popular llamada la meritocracia, que dice que la situación de cada quien es completamente el resultado de su esfuerzo, de su trabajo y de sus propias ganas de salir adelante. Es decir, todo está basado en su mérito, o como dirán por ahí, el pobre es pobre porque quiere. Y si eso es cierto, entonces uno podría solo voltearlo y pensar que si quiero ser rico, solo basta con trabajar y quererlo y echarle ganas. ¿Crees que esto sea cierto? O mejor aún, ¿alguna vez te has preguntado qué piensa Dios al respecto? Hoy quiero mostrarte la respuesta a estas preguntas. La semana pasada empezamos a hablar del gran sermón del Rey Benjamín y en este también habló de cómo debe ser nuestra actitud respecto al tema. Fíjate las palabras que utilizó. Mosía 4, 16 al 18. Y además vosotros mismos socorreréis a los que necesitan vuestro socorro. Impartiréis de vuestros bienes al necesitado y no permitiréis que el mendigo os haga su petición en vano y sea echado fuera para perecer. Tal vez dirás, el hombre ha traído sobre sí su miseria, por tanto detendré mi mano y no le daré de mi alimento, ni le impartiré de mis bienes para evitar que padezca, porque sus castigos son justos. Mas, oh hombre, yo te digo que quien esto hiciere tiene gran necesidad de arrepentirse, y a menos que se arrepienta de lo que ha hecho, perece para siempre y no tiene parte en el reino de Dios. Son palabras bastante fuertes y entre varias cosas que dice el rey, algo que me llama muchísimo la atención, primero es que nos dice, tienen que ayudar a quien necesite, pero también se anticipa a las excusas que a veces ponemos para no hacerlo. Que es, otra vez, esa idea de que la gente que vive con carencias seguramente vive así porque algo hizo o algo mal está haciendo en su vida, y por eso la Escritura dice que en ocasiones suponemos que sus castigos son justos. El rey Benjamín prácticamente nos dijo, ya sé qué estás pensando. Y además remata dejando muy en claro que si estoy pensando así, la persona que tiene que arrepentirse soy yo y no la que está pidiendo ayuda. Creo que es bastante interesante que a pesar que la palabra meritocracia, por ejemplo, es una palabra de la que se habla mucho más comúnmente ahora, es una mala idea y una mala creencia que al parecer es mucho más vieja de lo que pensábamos. Pero a ver, ¿por qué crees que pensar así es malo? Creo que tiene que ver con lo siguiente. Pensar así es una manera de juzgar. Cuando vemos a una persona pidiendo ayuda, lo único que nuestros ojitos pueden ver es esa condición actual en la que está. Pero la mayor parte de la vida de esa persona es algo que ignoramos por completo. En realidad, ninguno de nosotros puede, con solo mirar a alguien, saber todas las cosas que han tenido que pasar o qué cosas han tenido que sufrir para que llegaran al punto en el que están. Entonces, pensar de esa manera nos vuelve en automático alguien que está juzgando. Y esto me recuerda a otra escritura que el rey Benjamín dio en este discurso. Versículo 13. Y no tendréis deseo de injuriaros el uno al otro, sino de vivir pacíficamente. Si buscamos sinónimos de la palabra injuriar, podemos ver que algunos de ellos son difamar, calumniar, desacreditar, deshonrar o desprestigiar. Y todas estas palabras tienen algo en común. Todas significan de alguna manera decir algo falso de otra persona. Ahora, cuando nosotros suponemos y nos atrevemos a afirmar sin conocer los detalles y basándonos solo en nuestra ignorancia que la situación difícil de una persona es completamente su culpa, no estamos haciendo precisamente eso, no estamos hablando falsedad de ella, o en otras palabras, no la estamos injuriando. Tristemente yo he visto pasar esto muchas veces. He visto gente muy cercana a mí batallar con problemas económicos. Y cuando hablo de gente cercana me refiero a personas que son tan cercanas a mí que sí puedo decir que conozco mucho de su situación y muchos detalles que las llevaron a esos problemas. Por ejemplo, mis papás, mis hermanas, mis tíos, tías, otra familia, amigos y amigas de confianza. Y así como los he visto tener esos problemas, algunos de ellos los he visto ser bendecidos y salir de esa situación, pero hay otros que hasta el día de hoy siguen luchando con esa batalla. Y digo todo esto porque, conociendo yo los detalles más específicos de por qué cada uno de ellos llegó hasta ahí, te puedo decir que sería muy injusto asegurar que todos están sufriendo porque ellos se lo buscaron. Decir esas cosas sería incorrecto, injusto y sinceramente muy ignorante. Tristemente yo he escuchado a gente hablar de ellos de esa manera y
A veces es difícil porque no quieres dar explicaciones, no quieres contarle a todos todo el problema. No es necesario realmente y es un sentimiento muy incómodo tener que escuchar y tratar de explicar pero sin explicar tanto a gente que simplemente tiene una opinión pero ni siquiera están dispuestos a ayudar. Es cierto que hubo decisiones, por lo menos en la gente cercana que yo menciono, que pudieron haber sido más prudentes, pero lo cierto es que la gran mayoría de las veces, si no es que casi todas, estos problemas llegaron como consecuencia de cosas que nunca estuvieron en sus manos, como la pérdida injusta de un empleo, el ser víctimas de un robo o de un fraude, la traición de un socio, la quiebra de un negocio o gastos imprevistos como una enfermedad o un accidente. Y es muy probable que tú que me estás escuchando conozcas a gente a quien le haya sucedido o quizás tú estás pasando por algo así ahora mismo. El punto de todo esto es que veamos que cuando le pasa a alguien muy cercano o a nosotros, es muy fácil comprender la situación porque entendemos los detalles y también entendemos que no tenemos control de todo en esta vida. Y nos queda claro que la vida está llena de cosas que no están bajo nuestro control. Ojalá podamos recordar eso cuando veamos a alguien que no conocemos y evitemos juzgar las circunstancias de su vida que seguramente ignoramos. Ahora, volvamos al sermón del rey Benjamín porque dice algo fascinante para complementar todo esto. A pesar de que Dios espera que ayudemos a los demás, al mismo tiempo no espera que lo hagamos si al hacerlo eso afectaría nuestra capacidad para mantener nuestra vida o a nuestra familia. Y ahora que digo esto me hace recordar que es muy común que la gente que pide dinero en las calles o en el transporte en México dice algo como: le agradecería mucho si me apoya con una moneda que no afecte su economía. Es una frase curiosa y quienes somos mexicanos o quienes han vivido en México ya estamos acostumbrados a escucharla. Pero es más curioso aún que, si lo pensamos bien, esto es exactamente lo que el Señor piensa al respecto. En Mosías 4:27 dice: y mirad que se hagan todas estas cosas con prudencia y orden, porque no se exige que un hombre corra más aprisa de lo que sus fuerzas le permiten. Para mí esto es una prueba más del amor de Dios. Porque Él sabe que el dar y el servir puede traernos bendiciones y felicidad. Y respecto a esto, el rey Benjamín también tenía algo que decir. Versículos 24 y 25. Vosotros que no tenéis, y sin embargo tenéis suficiente para pasar de un día al otro, me refiero a todos vosotros que rehusáis al mendigo porque no tenéis, quisiera que en vuestros corazones dijeseis: no doy porque no tengo, mas si tuviera, daría. Ahora bien, si decís esto en vuestros corazones, quedáis sin culpa. Y aquí quiero que notes algo muy especial. El rey nos invita a decir en nuestros corazones. O sea, como si nos estuviera invitando a pensar en nuestro corazón. ¿Por qué no dijo decir en nuestra mente? ¿No tiene más sentido pensar algo en nuestra mente? Pero creo que la elección de esa palabra, corazón, fue algo muy intencional. Porque si lo decimos en la mente, podría quedarse como un pensamiento, una buena idea. Pero si lo decimos en el corazón, se vuelve una intención. Creo que para Dios es importante que demos a los demás de lo que tenemos, pero más importante aún, que nuestra intención siempre sea dar, aun cuando hay momentos en los que no podamos hacerlo. Que seas sincero, que cuando alguien te pida o veas a alguien en necesidad y sabes que no puedes, no solamente pienses en la escritura y listo, sino que realmente lo sientas, lo pienses en el corazón. No doy porque no tengo, pero si tuviera, daría. Ahora, para terminar, quisiera que hicieras una introspección personal. ¿Te cuesta trabajo dar de tus cosas? ¿O te cuesta trabajo juzgar a quienes no tienen porque realmente piensas que es su culpa? ¿Quieres cambiar? Porque sí, hay algo que puedes hacer que dice este mismo capítulo. Y quizás al principio va a ser muy obvio, pero por favor escúchalo todo. Versículos 9 al 12. Creed en Dios. Creed que Él existe y que creó todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Creed que Él tiene toda sabiduría y todo poder, tanto en el cielo como en la tierra. Creed que el hombre no comprende todas las cosas que el Señor puede comprender. Y además, creed que debéis arrepentiros de vuestros pecados y abandonarlos y humillaros ante Dios y pedir con sinceridad de corazón que Él os perdone. Y ahora bien, si creéis todas estas cosas, mirad que las hagáis.
Espero no haberte perdido aún. Por favor, escucha. Y otra vez os digo, que así como habéis llegado al conocimiento de la gloria de Dios, y si habéis sabido de su bondad y probado su amor, y habéis recibido la remisión de vuestros pecados, lo que ocasiona tan inmenso gozo en vuestras almas, así quisiera que recordaseis y retuvieseis siempre en vuestra memoria la grandeza de Dios y vuestra propia nulidad, y su bondad y longanimidad para con vosotros. Os digo que si hacéis esto, siempre os regocijaréis y seréis llenos del amor de Dios, y siempre retendréis la remisión de vuestros pecados y aumentaréis en el conocimiento de la gloria de aquel que os creó. Sé que fue largo, pero es importante por una razón. Estas escrituras tienen un orden interesante. Dice que si creemos en Dios y tenemos fe en Él y nos arrepentimos, y dice algo interesante, vuestra propia nulidad, o sea que todos los días reconocemos que Él está en nuestras vidas, entonces podemos ser llenos de su amor. ¿Y quién está lleno del amor de Dios? No sé tú, pero yo he entendido que normalmente está dispuesto a compartirlo de la manera que cada quien necesite. Porque entiendes que así como Él te ve con compasión, con misericordia y con paciencia, así espera que demos a los demás. No con lástima, con compasión. Si no puedes ver a los demás con esa compasión, entonces quizás aún no entiendas todo lo que Dios ha hecho por ti. De hecho, justo después de esas palabras, el rey dice en el versículo 13, y no tendréis deseos de injuriaros el uno al otro. Es muy interesante cómo la clave está una vez más en los dos grandes mandamientos. Amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y es muy interesante cómo ese amor, tanto por Dios como por los demás, se puede ver reflejado incluso en cómo usamos nuestro dinero y nuestros bienes. Y el Señor lo que nos pide es que llegue el día en que, no en la mente, sino el corazón, digamos, no doy porque no tengo, pero si tuviera, daría. En el